Argentina ha caído 9 veces, y cada caída ha sido más dura que la anterior. Algunos dicen que fueron 10, pero la cifra en realidad no importa, porque detrás de cada colapso se repite el mismo guión. Promesas rotas, rescates temporales, recuperación aparente. Y luego, el abismo otra vez. Es un ciclo que parece imposible de romper. Un ritual económico que el país repite como si estuviera maldito. Y aunque parezca una historia local, Argentina se ha convertido en el espejo del mundo moderno. Un reflejo de lo que sucede cuando la economía se convierte en política y la política en espectáculo. Porque cuando el dinero deja de ser una medida de valor y se convierte en una herramienta de poder, el final siempre es el mismo: inflación, desconfianza y ruina. Y en Argentina ese desenlace no pertenece al pasado, sino al presente que se repite, una y otra vez. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender por qué todo cambió, hay que retroceder más de un siglo atrás, a un tiempo en que Argentina no era una advertencia, sino una promesa. A comienzos del siglo XX, el país vivía su edad dorada. En el año 1913, Argentina estaba entre las 10 economías más ricas del planeta. Su Producto Interno Bruto por habitante competía con el de potencias como Francia y Alemania. Sus puertos eran una sinfonía de actividad. Barcos cargados de trigo, carne y lana partían hacia Europa para alimentar al mundo industrial. Buenos Aires, con sus bulevares, sus edificios de mármol y sus tranvías eléctricos, era conocida como la París de Sudamérica. El peso argentino estaba respaldado por oro, una moneda sólida que inspiraba confianza. Los capitales británicos financiaban la construcción de ferrocarriles que cruzaban la inmensa pampa, conectando cada rincón del país. Y mientras tanto, miles de inmigrantes europeos llegaban con la esperanza de empezar de nuevo, atraídos por la promesa de prosperidad y abundancia. Durante esos años, Argentina parecía imparable. Todo indicaba que estaba destinada a convertirse en la primera potencia global del hemisferio sur. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. Pero la prosperidad puede convertirse en su propia trampa. Lo que alguna vez fue la mayor fortaleza de Argentina, su abundancia, su tierra fértil, su riqueza exportadora, terminó siendo también su punto débil. Cuando la Gran Depresión golpeó al mundo en el año 1929, la economía global se detuvo de manera abrupta y la dependencia argentina de las exportaciones se transformó en una herida abierta. Los barcos dejaron de salir de los puertos. Los precios internacionales del trigo y la carne se desplomaron y el dinero extranjero que había fluido con tanta facilidad comenzó a desaparecer. El capital británico, que durante décadas había financiado el progreso del país, huyó buscando refugio en mercados más estables. Miles de trabajadores perdieron sus empleos, las fábricas cerraron y la sensación de prosperidad se desmoronó en cuestión de meses. La desesperación social creció al mismo ritmo que la incertidumbre política. Y en 1930, por primera vez en su historia, Argentina fue testigo de un golpe de Estado moderno que derrocó al gobierno constitucional. Ese hecho marcó el inicio de una nueva era, una en la que el poder dejaría de cambiarse en las urnas para hacerlo en los cuarteles. A partir de ese momento, el país entró en un ciclo distinto, no de crecimiento ni de reformas sostenibles, sino de inestabilidad, improvisación y crisis. Las soluciones rápidas reemplazaron a las políticas duraderas. Los discursos sustituyeron a las estrategias, y el cortoplacismo se volvió una costumbre nacional. Así comenzó a gestarse la era del populismo económico, una etapa en la que las promesas eran más importantes que los planes y el entusiasmo más valioso que la eficiencia. En la década de 1940, de ese escenario convulso emergió una figura que marcaría el destino del país por generaciones: Juan Domingo Perón. Su discurso conectó con una población cansada de la desigualdad y de los privilegios de las élites. Ofreció dignidad a los trabajadores, justicia a los pobres y prosperidad compartida. Y por un tiempo cumplió. Los salarios aumentaron, la industria nacional floreció y millones de argentinos sintieron que por fin la patria les pertenecía. Buenos Aires volvió a llenarse de optimismo, las fábricas rugían y la sensación de orgullo nacional estaba en todas partes. Sin embargo, bajo esa superficie de bonanza se escondía una fragilidad que pocos querían ver. El gasto público crecía sin control y el Estado empezó a vivir por encima de sus posibilidades. Perón nacionalizó sectores clave, multiplicó los subsidios y utilizó la impresión de dinero como herramienta política para mantener viva la ilusión de abundancia. La economía se volvió dependiente del carisma, no de la productividad, y cuando el dinero comenzó a escasear, el gobierno no ajustó el gasto, pidió prestado más.
Era el inicio de un patrón que se repetiría una y otra vez a lo largo del siglo. Promesas financiadas con deuda, prosperidad aparente seguida de crisis real. El modelo peronista, una mezcla de socialismo, nacionalismo y culto a la personalidad, no fue solo una política, fue una mentalidad. Durante las siguientes 8 décadas, esa visión dominó la vida política del país. Los gobiernos aprendieron a comprar calma social con dinero que aún no existía, a repartir riqueza sin generarla, y a mantener la ilusión de estabilidad imprimiendo billetes. Cuando los tiempos eran buenos, el Estado gastaba para celebrar. Cuando los tiempos se volvían difíciles, gastaba aún más para resistir. Y cada vez la moneda sufría. Se devaluaba un poco más, perdiendo no solo su valor, sino la confianza de su propia gente. Durante las décadas de 1950 y 1960, Argentina comenzó a vivir con un enemigo silencioso que se coló en cada rincón de la vida cotidiana: la inflación. Al principio parecía un problema pasajero, algo que los gobiernos decían poder controlar. Pero con el tiempo se convirtió en una costumbre, una forma de vida. Los precios subían más rápido que los salarios. El dinero perdía valor antes de que la gente pudiera gastarlo. Los argentinos aprendieron a correr detrás de los aumentos, intentando proteger su poder adquisitivo antes de que la próxima devaluación lo destruyera. Los billetes, recién emitidos, ya valían menos cuando llegaban a las manos. Ante esa inestabilidad, muchos comenzaron a guardar sus ahorros en dólares estadounidenses. No en bancos, sino en cajas de zapatos, en viejos armarios o bajo los colchones. Así nació una economía paralela, un mundo financiero clandestino que décadas más tarde sería conocido como el dólar blue, un símbolo de desconfianza pero también de supervivencia. Cada nuevo gobierno llegaba con la misma promesa: arreglar la inflación. Sin embargo, todos terminaban siguiendo el mismo camino: controlar precios, aumentar subsidios, imprimir más dinero y endeudarse para cubrir los huecos. Cambió el discurso, pero no el hábito. Y en ese círculo interminable, la inflación dejó de ser un problema económico para convertirse en parte de la identidad nacional. Luego llegó la década de 1970, una época en la que la inestabilidad política se transformó en algo más oscuro: violencia, represión y miedo. Los gobiernos civiles fueron reemplazados por juntas militares. Los economistas dejaron su lugar a los generales. Y las decisiones económicas empezaron a tomarse con la lógica del poder, no con la lógica de la razón. Cada régimen prometía lo mismo: crecimiento, orden y estabilidad. Y para conseguirlo pedían préstamos gigantescos a los acreedores internacionales, convencidos de que el desarrollo estaba a la vuelta de la esquina. Pero la deuda que acumulaban no construía fábricas, construía fantasías. El dinero prestado se evaporaba en proyectos inconclusos, corrupción y gastos militares. Entre 1976 y 1983, bajo la dictadura militar, la deuda externa del país pasó de 8.000 millones de dólares a más de 45.000 millones. Una cifra impensable para una nación que apenas unas décadas atrás había sido símbolo de abundancia. Mientras tanto, la inflación seguía creciendo, devorando los ahorros de las familias y borrando la esperanza de una economía estable. Los precios cambiaban tan rápido que muchos comercios preferían remarcar varias veces al día antes que perder dinero. Y en paralelo, la corrupción se extendía como una sombra que consumía la poca confianza que quedaba. Era una tormenta perfecta, una economía sin control, una sociedad desgastada y un país que parecía haberse acostumbrado al colapso como parte de su destino. Luego vino el ajuste de cuentas. En 1982, mientras América Latina se sumergía en la crisis de la deuda, Argentina enfrentó su propio derrumbe. Durante años el país había financiado su desarrollo con préstamos externos, confiando en que el crecimiento llegaría antes de que las cuentas vencieran. Pero ese día nunca llegó. Cuando los bancos internacionales cerraron el grifo del crédito y las tasas de interés se dispararon, la estructura entera colapsó. Argentina incumplió sus pagos y entró en su primer gran default de la era moderna. El impacto fue inmediato y profundo. Las reservas se evaporaron, el comercio exterior se paralizó y el peso comenzó a desplomarse. La confianza internacional, que alguna vez fue el orgullo del país, se convirtió en desconfianza total. Fue entonces cuando apareció un nuevo actor en la historia argentina: el Fondo Monetario Internacional. Con préstamos y condiciones estrictas, el FMI ofreció auxilio a cambio de reformas. Argentina aceptó, marcando el inicio de un largo y tenso vínculo con el organismo.
A partir de ese momento, la economía nacional quedó sujeta a revisiones, metas fiscales y programas de austeridad dictados desde el exterior. La misma nación que había sido símbolo de independencia económica ahora dependía de la supervisión extranjera para mantenerse solvente. A fines de la década de 1980, la situación alcanzó un punto crítico. El peso argentino se había convertido en un chiste, un pedazo de papel sin valor real. La hiperinflación llegó a niveles impensables, superando el 3000% anual. Los precios se duplicaban cada semana, a veces en cuestión de días. El dinero perdía su valor tan rápido que los trabajadores cobraban sus sueldos en efectivo y corrían a los comercios antes de que el costo de los alimentos subiera al anochecer. Las escenas eran caóticas. Las familias de clase media que alguna vez habían vivido con comodidad vendían electrodomésticos, muebles y hasta joyas para poder comprar comida. Los supermercados cambiaban las etiquetas varias veces al día y los comerciantes hacían cuentas en sus cabezas porque los precios ya no tenían sentido. El dinero había dejado de ser una medida de valor. Se había convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. Económicamente, el país se estaba desintegrando. Las empresas quebraban, los ahorros desaparecían y la pobreza se extendía con una velocidad brutal. Socialmente, Argentina estaba agotada. Después de décadas de promesas, golpes y rescates, el pueblo comenzaba a perder algo más valioso que el dinero: la esperanza. En 1991, Argentina decidió intentar algo que en ese momento parecía revolucionario: el plan de convertibilidad. La propuesta era tan audaz como simple. Cada peso argentino tendría el mismo valor que un dólar estadounidense, 1 a 1. Era una promesa de estabilidad absoluta, un pacto con la confianza. Después de años de inflación descontrolada, la idea resultó irresistible. El plan funcionó de inmediato. La inflación, que había sido el enemigo de toda una generación, se desvaneció casi de la noche a la mañana. Los precios dejaron de subir, las góndolas se estabilizaron y los argentinos comenzaron a recuperar la sensación de control que habían perdido hacía décadas. La inversión extranjera volvió a fluir, los acreedores internacionales regresaron y los organismos financieros aplaudieron la reforma. Argentina se transformó por un breve periodo en el alumno ejemplar del neoliberalismo latinoamericano. La década de los 90 trajo una ola de optimismo. Se abrieron centros comerciales, los autos importados inundaron las calles y las marcas extranjeras se convirtieron en parte del paisaje urbano. El peso era fuerte, o al menos lo parecía. Estaba sostenido por la ilusión de ser el dólar, y esa ilusión era poderosa. La gente volvió a viajar, a consumir, a creer que el país, por fin, había encontrado la fórmula del éxito. Pero esa aparente estabilidad escondía un riesgo mortal. Un tipo de cambio fijo es una trampa elegante. Ofrece confianza, pero a costa de la flexibilidad. Con el tiempo, los productos importados se abarataron y los argentinos comenzaron a preferirlos frente a los nacionales. Las fábricas locales empezaron a cerrar, incapaces de competir con los precios extranjeros. Las exportaciones, en cambio, se estancaron. El país compraba más de lo que vendía y el déficit comercial crecía cada año. El gobierno se encontró atrapado. No podía emitir dólares porque el sistema exigía respaldo real. Así que recurrió a lo que sabía hacer: endeudarse. Pidió prestado en los mercados internacionales para mantener viva la ilusión de abundancia. Durante un tiempo funcionó. Las calles seguían llenas de consumo, los titulares celebraban el éxito económico y la confianza internacional parecía intacta. Pero debajo de esa fachada se acumulaba una bomba de tiempo. Toda la prosperidad dependía del crédito externo. Bastaba con que el viento financiero global cambiara de dirección para que el sistema se resquebrajara. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La estabilidad que había sido el orgullo del país comenzó a fracturarse desde adentro. Lo que había comenzado como un milagro económico pronto se transformaría en una de las peores crisis de su historia moderna. En el año 2001, el sistema finalmente colapsó. Durante una década, Argentina había sostenido una economía basada en deuda, confianza externa y una paridad imposible de mantener. Todo parecía estable hasta que de pronto el espejismo se desmoronó. El país declaró el incumplimiento de 132.000 millones de dólares en deuda soberana, el mayor default de toda la historia mundial hasta ese momento. Los mercados internacionales cerraron sus puertas y el crédito desapareció por completo. Los bancos sin liquidez congelaron los retiros. A esa medida se la conocería como el corralito. Millones de personas despertaron un día descubriendo que no podían acceder a sus ahorros, ni siquiera al dinero que habían depositado con sacrificio durante años.
Lo que comenzó como una crisis financiera se transformó en una crisis social. En las calles el descontento se convirtió en furia. Hubo protestas, saqueos, represión y una sensación generalizada de desesperanza. En pocas semanas el país vio desfilar a 5 presidentes. Ninguno logró contener el caos. La pobreza se duplicó, la clase media se derrumbó y la confianza en las instituciones desapareció por completo. Familias enteras que hasta hacía poco llevaban una vida cómoda se encontraron de repente vendiendo pertenencias, haciendo largas filas por alimentos y buscando sobrevivir en un país paralizado. Fue el momento en que el sueño de prosperidad que había durado un siglo terminó por desvanecerse. Sin embargo, la historia argentina rara vez termina con un punto final. Incluso ese colapso monumental fue apenas un nuevo comienzo. En cuestión de 4 años, el país experimentó una recuperación parcial impulsada por el auge global de los commodities. Los precios de la soja, el maíz y otros productos agrícolas se dispararon, generando una entrada masiva de divisas que volvió a encender la ilusión del progreso. El optimismo regresó, y con él, las promesas políticas. Los gobiernos aseguraron que esta vez sería distinto, que las lecciones del pasado habían sido aprendidas. Pero el patrón volvió a repetirse. Se nacionalizaron fondos de pensiones para financiar el gasto público. Se manipularon las estadísticas de inflación y se recurrió nuevamente al endeudamiento externo para sostener el modelo. Durante un tiempo, la economía pareció estabilizarse, pero debajo de la superficie todo seguía igual. En el año 2014, la historia volvió a alcanzar al país. Otro default, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otra ola de promesas de cambio. Cada nuevo intento parecía empezar con esperanza y terminar en frustración. Y mientras tanto, la deuda seguía creciendo, arrastrando con ella a generaciones enteras. Para el año 2020, después de casi 2 décadas de altibajos, Argentina volvía una vez más a la mesa de negociaciones. Buscaba reestructurar decenas de miles de millones de dólares con sus acreedores internacionales. Era una escena familiar, nuevos rostros, viejas fórmulas y el mismo resultado. Una nación atrapada en un ciclo que parecía no tener fin, en el que cada crisis servía solo para preparar el terreno de la siguiente. En la Argentina actual, el dinero tiene 2 rostros. Uno es el peso oficial, el símbolo que el gobierno defiende y por el cual jura su estabilidad. Ese peso se negocia en los bancos, se imprime por miles de millones y vale exactamente lo que el Estado dice que vale. Pero ese valor solo existe en los papeles. En la vida real, el peso se ha convertido en una sombra, una moneda de uso obligatorio que casi nadie respeta. El otro rostro es el dólar blue, la moneda no oficial pero omnipresente, la que todos conocen, usan y vigilan a diario. Es el verdadero termómetro de la confianza. No se negocia en los bancos, sino en las calles, en las oficinas, en conversaciones discretas o en mensajes encriptados. Su cotización marca el pulso del país. Cada argentino lo lleva en la mente como si fuera una segunda lengua económica. Caminar por Buenos Aires es presenciar esta dualidad. En los cafés del centro, en las tiendas y en los mercados verás 2 precios, uno en pesos y otro más pequeño o más disimulado en dólares. Es una coreografía de apariencias donde todos fingen que el sistema funciona, aunque todos saben que no lo hace. Los comerciantes sonríen, los clientes pagan y detrás de cada transacción hay una desconfianza silenciosa que lo cubre todo. La inflación ya no sorprende a nadie. Es parte del paisaje. Una atmósfera que envuelve cada conversación, cada decisión, cada sueño. En el año 2024, la inflación superó el 140% y desde entonces no ha cedido. Los precios cambian semanalmente, a veces varias veces en el mismo mes. Los contratos de alquiler ya no se redactan en pesos, sino en dólares. Quien puede, compra comida al por mayor para adelantarse a los aumentos inevitables. Quien no puede, ajusta su consumo al mínimo indispensable. Los salarios se devalúan incluso antes de llegar a las cuentas. Lo que una familia gana en una quincena puede perder la mitad de su valor en cuestión de días. Los ahorros desaparecen tan rápido como se intentan acumular. Y aún así, la vida sigue. Los argentinos se casan, celebran cumpleaños, llenan los estadios para ver fútbol y se reúnen en cafés a debatir sobre política y economía. Han aprendido a sobrevivir en el desorden, a transformar la crisis en rutina y la rutina en una forma de resistencia. Ya no se busca estabilidad porque se entiende que no existe. Lo que se desea es algo más modesto pero más real. Previsibilidad dentro del caos. Poder planificar una semana sin que el precio del pan o del transporte cambie por completo. Hoy, la economía argentina vive desconectada de sí misma.
En teoría, el sistema financiero funciona. En la práctica, se evita. La gente ya no confía en los bancos, porque cada crisis pasada les enseñó que sus ahorros corren más riesgo dentro de una cuenta que bajo el colchón. Los dólares se esconden, se guardan en cajas de seguridad, en casas, en bolsillos. Los bienes raíces, los automóviles y hasta el ganado se han convertido en formas alternativas de ahorro. Detrás de esta economía visible existe otra, más discreta pero vital. La red subterránea de las cuevas. Son casas de cambio informales, escondidas detrás de tiendas, oficinas o pequeños locales. Allí, los argentinos cambian sus pesos por dólares al tipo de cambio blue. Todos las conocen, todos las usan, incluso las autoridades. Son un secreto a voces, un mecanismo colectivo de supervivencia que mantiene el sistema en movimiento. En un país donde el precio oficial ya no significa nada, estas cuevas son la verdadera medida del valor. Representan la confianza perdida, la economía paralela que sostiene a millones de personas. Y en el fondo, son también el reflejo de una verdad que nadie puede negar. En Argentina, el dinero ya no es una herramienta, es una forma de resistencia. En medio de un panorama de agotamiento, donde la economía argentina parece sobrevivir más por inercia que por esperanza, comienza un nuevo capítulo. En octubre del año 2025, Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, anunció un paquete de rescate que oscila entre 20.000 y 40.000 millones de dólares destinado a Argentina. La noticia sacudió tanto los mercados como la política internacional. El programa se estructuró en dos mitades, una parte proveniente del Tesoro estadounidense bajo la forma de una línea de swap y la otra a través de financiación privada coordinada por grandes bancos de Wall Street. En los comunicados oficiales, el objetivo declarado era claro: estabilizar la moneda argentina, prevenir otro default masivo y respaldar las reformas de libre mercado impulsadas por el presidente Javier Milei. Sin embargo, detrás de los discursos diplomáticos había un interés mucho más estratégico. El verdadero propósito de Washington era mantener a Argentina dentro de su órbita de influencia y evitar que cayera bajo la expansión económica de Beijing. Sobre el papel, el acuerdo parecía un rescate. En la práctica, era un déjà vu. La historia volvía a repetirse con la misma estructura de siempre. Grandes promesas, préstamos urgentes y condiciones que buscan más la contención que la solución. Estados Unidos estaba haciendo exactamente lo que el Fondo Monetario Internacional había hecho durante décadas: ofrecer dinero a un país cuyo problema central no es la falta de liquidez, sino la falta de credibilidad. Desde la Casa Blanca se presentó el paquete como una victoria para la estabilidad occidental, un símbolo de que el sistema financiero global seguía bajo control norteamericano. Pero la historia sugiere algo diferente. Lo que realmente ocurre es una extensión del mismo patrón de errores. Argentina ha reconstruido su economía tantas veces sobre los mismos cimientos que ya se quemaron, que intentar levantar una nueva estructura sin cambiar el sistema es simplemente preparar el próximo incendio. El rescate, además, es una bomba política. Dentro de los Estados Unidos, la medida ha provocado un fuerte rechazo. Los agricultores del Medio Oeste protestan preguntándose por qué su gobierno debe financiar a un competidor directo que exporta los mismos productos: soja, maíz y carne de res. En Washington, algunos economistas lo definen como un ejemplo clásico de riesgo moral: premiar a quien ha incumplido repetidamente, enviando el mensaje de que siempre habrá alguien dispuesto a rescatarlo. Pero la geopolítica no obedece las mismas reglas que la economía. En el tablero internacional, Estados Unidos no solo comercia con bienes, comercia con lealtad. Cada préstamo, cada acuerdo y cada línea de crédito tiene un propósito diplomático. En un contexto donde China continúa expandiendo su influencia en América Latina a través de megaproyectos, puertos y préstamos de infraestructura, esta operación de 40.000 millones de dólares es la manera en que Washington le recuerda al continente que sigue siendo su esfera de influencia. Es, en esencia, una declaración de poder disfrazada de ayuda económica. Para Argentina, en cambio, este rescate representa otra vuelta en un ciclo que se repite con precisión trágica. El gobierno anuncia reformas, el peso se estabiliza brevemente y los titulares celebran la recuperación. Pero en las calles, la realidad sigue siendo la misma. Los precios continúan subiendo, el dólar blue mantiene su ascenso y los supermercados vuelven a etiquetar discretamente en moneda estadounidense. Las pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por los costos, comienzan a cerrar. Los profesionales jóvenes ven cada vez menos futuro en su país y buscan oportunidades en España, Italia o Estados Unidos. La fuga de cerebros se acelera, drenando el talento que podría haber reconstruido la nación. Los que pueden irse se van. Los que se quedan se adaptan.
Aprenden a sobrevivir en un sistema que se reinventa para repetir su propio fracaso. Así, mientras las cifras oficiales hablan de estabilidad, la vida cotidiana cuenta otra historia. La historia de un pueblo que ha aprendido a desconfiar de los anuncios de rescate, porque cada uno de ellos termina siendo solo una pausa entre dos crisis. Esta es la tragedia silenciosa de Argentina, un país lleno de talento, ingenio y resiliencia, atrapado en un sistema que castiga la responsabilidad y premia la improvisación. Es una nación donde la creatividad no se usa solo para innovar, sino para sobrevivir. Cada argentino, sin quererlo, se ha convertido en su propio banco central. Calcula el tipo de cambio del día, ajusta los precios según el dólar blue, protege sus ahorros de la devaluación y busca refugio en bienes, divisas o cualquier cosa que mantenga su valor. No lo hace por codicia ni por desconfianza, sino por instinto. En un entorno donde las reglas cambian constantemente, vivir requiere adaptarse con rapidez. No es corrupción, es supervivencia. La gente común aprendió a hacer lo que el sistema no hace: proteger su propio futuro. En esa habilidad silenciosa para resistir y adaptarse reside el verdadero milagro argentino. Mientras tanto, el resto del mundo observa, o al menos debería hacerlo, porque la historia de Argentina no es un caso aislado, ni una excentricidad latinoamericana. Es un espejo en el que comienzan a reflejarse muchas economías del planeta. Gobiernos que imprimen dinero para ganar tiempo, que se endeudan para conservar popularidad y que gastan sin límites para sostener la ilusión de progreso. Lo que hoy parece un fenómeno argentino, mañana podría repetirse en cualquier parte del mundo. Cuando la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una identidad, el destino de una nación deja de escribirse con decisiones y empieza a escribirse con inevitabilidad. El declive deja de ser un accidente y se transforma en un patrón. La diferencia entre un país y otro, al final, es solo una cuestión de tiempo. La lección más profunda que deja Argentina es que la inflación nunca es solo un número en una tabla económica. Es una herida invisible que mide la confianza perdida de una sociedad en sí misma. Cuando la gente deja de creer en el valor de su propio dinero, algo mucho más grave comienza a suceder. El futuro se encoge. La vida se reduce al presente. Las familias viven al día. Los jóvenes ya no planean, se adaptan. Los adultos mayores ya no ahorran, simplemente sobreviven. La clase media, que alguna vez fue el corazón del país, se disuelve entre la incertidumbre y la resignación. La inflación cambia el comportamiento antes de destruir la economía. Modifica las prioridades, distorsiona las relaciones y erosiona el sentido de esfuerzo. Mata la paciencia porque esperar se vuelve inútil. Mata el pensamiento a largo plazo, porque planificar deja de tener sentido. Y sobre todo mata la idea más fundamental de una sociedad sana, la creencia de que el trabajo y la recompensa todavía están conectados. Esa es la verdadera tragedia. No el colapso de los números, sino el colapso de la confianza. Una vez que un país pierde la fe en su propio valor, el dinero deja de ser el problema y se convierte en el síntoma. Y mientras el resto del mundo mira hacia otro lado, Argentina, con su historia de ciclos y supervivencias, sigue recordando en silencio la lección que nadie quiere aprender, que la inflación no destruye primero la economía, sino la esperanza. Y sin embargo, Argentina perdura. Lo hace contra toda lógica, contra las predicciones y contra los propios ciclos que parecían destinados a destruirla. Perdura porque su gente se adapta más rápido de lo que los sistemas colapsan, porque cuando las instituciones fallan, la comunidad las reemplaza. Porque incluso cuando el dinero deja de tener valor, el vínculo humano sigue teniendo sentido. En cada crisis, el argentino común vuelve a reinventarse. Se levanta, negocia, trueca, sobrevive. Encuentra humor en el desastre y solidaridad en la escasez. En las calles, en los mercados y en los cafés, se comparte más que información económica. Se comparte fortaleza. El humor, la ironía y la resiliencia se transforman en la moneda final, en una forma de resistencia cultural que ningún gobierno puede devaluar. Hay una extraña belleza en eso, una dignidad profunda en la capacidad de un pueblo para seguir adelante incluso cuando el sistema se desmorona. Pero también hay una advertencia, porque un país no puede construir prosperidad únicamente sobre la supervivencia. La resistencia mantiene la vida pero no la mejora. Y tarde o temprano los trucos se agotan, las soluciones improvisadas dejan de funcionar y el costo de seguir fingiendo estabilidad se vuelve insoportable. Argentina no está maldita. No es una excepción, ni una curiosidad trágica del continente. Es simplemente el resultado de un modelo político que aprendió a vivir de la disfunción. Una clase dirigente que en lugar de reparar el sistema lo explota, que convierte la deuda en herramienta de poder, la inflación en instrumento político y la esperanza en discurso de campaña.
La tragedia del país no está en su deuda ni en sus defaults. Está en su potencial incumplido, porque cada generación hereda una nueva oportunidad de reconstruir, y cada una vuelve a tropezar con las mismas promesas. Argentina no fracasa porque le falte talento o recursos. Fracasa porque su propio éxito asusta más que su fracaso. Ha aprendido a convivir con la inestabilidad hasta convertirla en costumbre. El rescate del año 2025 no cambiará eso. Tal vez posponga otro colapso. Tal vez prolongue la calma, pero no puede curar una cultura financiera que lleva décadas rompiéndose. Los préstamos pueden aliviar el síntoma, pero no curan la causa. El problema real no es la deuda externa, sino la negación interna. La incapacidad de aceptar que el sistema entero necesita reiniciarse desde la raíz. Y esa es precisamente la razón por la que Argentina resulta tan inquietante de observar. Porque lo que ocurre allí no es un fracaso exótico ni una excepción latinoamericana. Es una advertencia, un adelanto del destino que espera a toda nación que gasta más de lo que produce, imprime más de lo que genera y promete más de lo que puede cumplir. Argentina simplemente llegó primero. La historia nunca se repite al pie de la letra, pero siempre cobra intereses. Y en ese sentido, Argentina está otra vez en el punto donde todo comenzó, pagando la factura de sus excesos, de sus silencios y de sus ciclos. Un país que ha caído una y otra vez, pero que, contra todo pronóstico, sigue de pie. No porque haya aprendido a vencer la crisis, sino porque ha aprendido a sobrevivir dentro de ella. Así termina esta historia, o al menos este capítulo de una historia que todavía sigue escribiéndose. Argentina sigue en movimiento, como si su destino fuera avanzar entre ruinas y renacimientos. Un país que tropieza, cae, se levanta y vuelve a intentarlo, una y otra vez. No por esperanza ciega, sino porque rendirse nunca fue parte de su identidad. La historia de Argentina no es solo una advertencia, es también un recordatorio de lo que ocurre cuando la fe en el dinero supera la fe en las personas, cuando la política olvida que los números representan vidas reales y cuando una sociedad aprende a resistir tanto que se le olvida cómo prosperar. Si este viaje por la historia te ayudó a comprender un poco más cómo funcionan los ciclos del poder, la economía y la confianza, te invito a suscribirte al canal. Aquí exploramos las historias que definen el presente, los patrones que el mundo repite y las lecciones que casi siempre se ignoran. Comparte este video con alguien que crea que la historia ya no puede repetirse porque quizás necesite verlo. Cada mirada, cada comentario y cada suscripción ayudan a que más personas descubran estas historias y comprendan que detrás de cada crisis siempre hay algo más que números. Hay humanidad, memoria y consecuencias. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando cómo las decisiones del pasado siguen moldeando el futuro.